Mateo ajustó la capucha de su chaqueta desgastada mientras el viento del desierto levantaba remolinos de arena roja. El mercado abandonado se extendía ante él como un cementerio de metal, antiguos puestos derrumbados, carpas rotas, contenedores volcados por saqueadores, y el eco lejano de máquinas que hacía mucho dejaron de funcionar. Aún así, todos sabían que allí, entre las ruinas, un solo recurso seguía en pie, su pozo. La abertura estaba protegida por una tapa reforzada y una vieja terminal que Mateo había reparado con piezas de los restos del mercado. A su alrededor, cajas de intercambio donde los pocos viajeros que quedaban en aquel mundo dejaban lo poco que tenían para obtener una botella de agua limpia. Agua real, pura, sin radiación, sin los parásitos que infestaban los depósitos artificiales del norte. Agua que podía mantener vivo a un ser durante días. Mateo llevaba semanas sin ver a ningún humano. La mayoría había huido, y quienes no lo hicieron habían sucumbido al calor, a las criaturas nocturnas o simplemente habían desaparecido en el desierto. Él permanecía, no por esperanza, sino porque aquel pozo era lo único que le quedaba de su familia. Su padre lo había construido, su madre lo había defendido, y él se había jurado no abandonarlo nunca. El sonido de pasos interrumpió su ritual matutino. No eran pasos de humanos, eran ligeros, casi silenciosos, como si la arena no se atreviera a crujir bajo ellos. Mateo se tensó. Tomó la lanza metálica apoyada en la caja de intercambio y se preparó para enfrentarse a lo que fuese. Entonces las vio. Dos figuras avanzaban entre las columnas del mercado, moviéndose como sombras vivientes. La primera, Sara, tenía el cuerpo estilizado y firme de una guerrera. Su piel era de un rojo oscuro con un brillo metálico, y sus ojos dorados parecían dos brasas encendidas. Llevaba un traje rasgado por el viaje, dejando ver fragmentos de unas alas mecánicas extendidas, rotas en algunos puntos, pero aún imponentes. La segunda, Lira, caminaba ligeramente detrás. Su piel azul pálida parecía absorber la luz, y su cabello plateado flotaba como si siempre estuviera bajo el agua. Sus ojos, grandes y cristalinos, reflejaban un miedo profundo mezclado con determinación. Sostenía algo contra su pecho, una pequeña bolsa de tela gastada. Mateo tragó saliva. No porque tuvieran aspecto peligroso, sino porque las dos desprendían el tipo de desesperación que vuelve a cualquiera impredecible. Y porque, a pesar del polvo y el cansancio en sus rostros, había en ellas una belleza ajena, casi hipnótica, que contrastaba con lo devastado del paisaje. Sara fue la primera en hablar. Humano, dijo con voz firme. Sabemos quién eres. Sabemos lo que guardas. Mateo no respondió al instante. Su mano no soltó la lanza. La observó con cautela, analizando cada tensión de sus músculos, cada vibración de sus alas mecánicas. Lira dio un paso adelante. Su voz era suave, pero cargada de urgencia. Solo buscamos agua. Nada más. No venimos a pelear. El viento sopló entre los restos de una torre derrumbada, cubriendo el momento con un susurro inquietante. Mateo miró alrededor, asegurándose de que no hubiese otros acechando. Aquella región era conocida por los cazadores del agua, que atacaban sin previo aviso. ¿Y qué ofrecen a cambio?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Las dos mujeres intercambiaron una mirada breve, dolorosa. Lira soltó la bolsa que había protegido todo el camino. De su interior cayeron objetos que brillaron bajo el sol, un medallón con símbolos antiguos y una pieza de cristal azul que parecía pulsar con vida propia. Sara desabrochó una banda de su brazo y dejó caer un fragmento de metal grabado con runas de comandante. Es todo lo que nos queda, dijo Sara, con la voz más baja. No era debilidad, era la aceptación de una derrota que ya habían asumido. Mateo observó los objetos a sus pies. Eran valiosos. Demasiado valiosos para un simple intercambio de agua. Nadie renunciaba a objetos hacía menos que estuviera al borde del colapso. El hombre respiró hondo. Algo en aquella escena le apretaba el pecho. No solo la urgencia, sino la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Bien, dijo al fin. Hablemos. Las dos alienígenas levantaron la vista al mismo tiempo. Y en ese instante, entre la arena rojiza, el sol ardiente y la tensión que parecía vibrar en el aire, Mateo entendió que ellas no eran simples viajeras. Y que su llegada al último pozo de agua limpia no era casualidad. Era el comienzo de algo mayor. Algo que todavía no tenía nombre. El sol comenzaba a descender, teñido de un rojo sanguíneo que hacía brillar las estructuras metálicas del mercado como si estuvieran ardiendo. Mateo se inclinó para recoger los objetos que Sara y Lira habían dejado a sus pies.
El medallón era pesado, frío, con símbolos que parecían moverse bajo la luz. El cristal azul emitía un pulso suave, como un latido. El fragmento metálico de Sara llevaba marcas militares que él no reconocía, pero cuya importancia podía sentirse de inmediato. No eran simples ofrendas. Eran reliquias. Lyra observó cada movimiento de Mateo con una tensión contenida, como si temiera que él pudiera romper algo más que los objetos, quizá lo que quedaba de su esperanza. Sara, en cambio, mantenía una postura firme, los pies separados, la mirada fija en cualquier punto donde pudiera aparecer un enemigo. Mateo guardó silencio unos segundos. No solo evaluaba el valor del intercambio, intentaba comprender la historia que cargaban aquellas dos mujeres. Esto es mucho para un poco de agua, dijo al fin. Podrían vivir con esto durante meses si lo vendieran en cualquier colonia. Lyra bajó la mirada, la sombra de una sonrisa triste cruzándole el rostro. Las colonias ya no aceptan nuestras cosas, murmuró. Dejamos de tener valor para ellos cuando comenzaron los ataques. Mateo levantó una ceja. ¿Ataques? Sara respondió en su lugar, sin apartar los ojos del horizonte. No es asunto tuyo, humano. Solo necesitamos el agua. La brusquedad de su tono hizo que Mateo tensara la mandíbula, pero no replicó. Sabía cuándo valía la pena discutir, y cuando la situación pedía prudencia. Se acercó a la terminal del pozo y activó la bomba manual. El sonido del agua subiendo por los conductos resonó en la quietud del mercado como un milagro. El aire caliente se mezcló con una corriente fresca que escapó por las juntas del metal. Lyra dio un paso adelante, instintivo, como si aquel ruido fuera la respuesta a un ruego antiguo. Mateo llenó una botella de vidrio grueso, uno de sus últimos envases intactos. La sostuvo entre las manos unos segundos. Podía ver el temblor en los labios de Lyra, la forma en que Sara apretaba los dientes intentando no demostrar necesidad. Pero el hambre de agua no se puede disimular. Cuando Mateo extendió la botella, Lyra se adelantó. Sus dedos, finos y de un azul translúcido, rodearon el vidrio con delicadeza. Sus ojos brillaron como si hubiera atrapado una estrella. Gracias, susurró ella, con la voz quebrándose. Sara se acercó lentamente. El reflejo del agua iluminó su rostro endurecido, y por un instante sus alas mecánicas vibraron con una emoción que no quiso revelar. Sin embargo, incluso detrás de su dureza, el cansancio era evidente. Mateo los observó. Había visto gente sedienta antes, viajeros desesperados, incluso ladrones al borde de la muerte. Pero nunca había visto algo como aquello. No era solo necesidad. Era miedo. Miedo a algo que seguía persiguiéndolas. No entiendo por qué dos mujeres como ustedes tendrían que venderlo todo por agua, dijo, rompiendo el silencio. Algo no encaja. Sara desvió la mirada, irritada. Lyra apretó la botella contra su pecho. No podemos contarlo, admitió ella en voz baja. Si lo hacemos, nos pondríamos aún más en peligro. Y quizá también a ti. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sinceridad en la voz de Lyra era tan nítida que borraba cualquier duda. Lo que sea que las perseguía no era una simple banda de saqueadores. Aún así, había algo que no podía entender. ¿Por qué venir aquí? Hay pozos al norte. Sara soltó una carcajada breve, amarga. Los pozos del norte están contaminados. Los cazadores del agua controlan 3 de ellos. El cuarto está lleno de cadáveres. Y el quinto, mejor no mencionarlo. Un silencio inquietante acompañó esas palabras. Mateo tomó aire, tratando de procesarlo. Había oído rumores, pero ninguno tan oscuro. Entonces, ¿por qué el medallón? ¿Por qué la reliquia militar? Preguntó. Esto vale más que cualquier cosa que yo pueda daros. Lyra levantó la vista. Sus ojos parecían un océano en calma antes de una tormenta. Porque no tenemos nada más, dijo ella. Y porque si no conseguíamos agua para llegar al refugio, no sobreviviríamos esta noche. Mateo frunció el ceño. ¿Un refugio? Sara finalmente lo miró. Y en sus ojos dorados había una verdad abrasadora. Nos están cazando. Y el agua es lo único que puede ocultar nuestro rastro. Esa frase cayó entre ellos como un golpe seco, abriendo un nuevo abismo entre el miedo y lo que aún debía revelarse. Y mientras el cielo se oscurecía, y las sombras del mercado se alargaban como garras, Mateo comprendió que la elección que acababa de hacer no era un simple intercambio. Era el inicio de un camino del que no habría vuelta atrás. El sonido se escuchó primero como un zumbido lejano, casi imperceptible,
pero lo suficientemente particular para que Sara levantara la cabeza de inmediato. Sus alas mecánicas, aunque dañadas, reaccionaron como un sensor avanzado, vibrando con un impulso involuntario. Mateo dejó la botella vacía dentro del cajón y giró hacia la fuente del ruido, sintiendo la piel del cuello erizarse. El cielo, aún teñido por el crepúsculo, comenzó a llenarse de destellos rojos. No eran estrellas, ni drones de exploración. Eran luces de vigilancia. Y cuando varias de ellas se alinearon en el firmamento como un enjambre organizado, Mateo supo que algo había cambiado en el equilibrio frágil del mercado. Sara dio un paso adelante, extendiendo parcialmente sus alas para cubrir a Lyra, que observaba con el rostro pálido de miedo contenido. Aquel gesto protector fue tan rápido, tan instintivo, que reveló un vínculo entre ellas que Mateo aún no alcanzaba a comprender. El zumbido se transformó en vibración. La arena tembló bajo sus pies. Luego, una voz mecánica retumbó desde lo alto, amplificada por los altavoces del dron líder. Recurso localizado. Propiedad estatal. Activando protocolo de confiscación. Mateo sintió un puñetazo invisible hundirse en su estómago. No. No ese lugar. No su pozo. No lo único que le quedaba de su familia. Las torres semiderruidas del mercado cobraron vida de pronto, revelando sensores que había creído inservibles hacía años. Luces escarlatas se deslizaron sobre las estructuras oxidadas, marcando objetivos invisibles. Una serie de líneas láser cayeron directamente sobre la tapa reforzada del pozo, dibujando círculos que parecían quemar la superficie metálica. Lyra tomó la mano de Mateo sin pensarlo. Él miró hacia abajo, sorprendido por la fragilidad que transmitía ese contacto. Sus dedos temblaban, pero su agarre era firme. Esa contradicción lo afectó más de lo que esperaba. Sara avanzó 2 pasos y se plantó entre ellos y el pozo, su silueta recortada por el brillo hostil de los drones. No permitiré que lo tomen. Mateo nunca había escuchado a alguien decir esas palabras con tanta convicción. Ni siquiera él mismo, que siempre había repetido que defendería ese pozo con su vida, había sonado tan seguro. Un rayo de advertencia disparó desde el dron superior, golpeando la arena a centímetros de Sara. La explosión levantó una nube de polvo y un olor metálico. Ella ni siquiera parpadeó. Los altavoces volvieron a rugir. Posibles insurgentes detectados. Aplicando protocolo de fuerza directa. Lyra apretó con más fuerza la mano de Mateo. Tenemos que huir. Ahora. Pero Mateo no podía moverse. El miedo y la rabia se habían mezclado dentro de él, clavándose en su pecho. Aquel pozo era la única razón por la que aún respiraba, la última herencia de sus padres, el último rincón del mundo donde sentía que no había perdido todo. Sara dio un salto impulsándose con una de sus alas, pese a estar dañada. Su movimiento fue tan rápido que los drones tardaron un segundo en registrarlo. Ese segundo fue suficiente para que ella se interponga entre el rayo siguiente y el suelo, desviándolo con un golpe seco de su brazo blindado. La vibración del impacto resonó en todo el mercado, como si la tierra misma hubiese recibido una descarga. Sara cayó de rodillas por un instante, el metal de sus alas emitiendo un crujido doloroso. Lyra corrió hacia ella, pero Sara levantó una mano para detenerla. No te acerques. Aún no. Mateo sintió como el aire se volvía más denso. Una sensación de encierro descendió sobre ellos. Los drones comenzaban a descender en círculos, como depredadores evaluando la forma más eficiente de destruir algo valioso. Sara respiró hondo, clavando la mirada en Mateo. Debes decidir. ¿Es esto solo un lugar para ti? ¿O estás dispuesto a pelear por él? La pregunta lo sacudió más que la amenaza de los drones. Porque no era una pregunta. Era un juicio. Y una invitación. Mateo apretó los dientes. Miró las luces rojas clavadas en el pozo. Pensó en su padre bombeando agua allí. En su madre protegiendo lo poco que tenían. En la promesa silenciosa que él mismo había hecho ante aquel depósito de metal y esperanza. Alzó la mirada al cielo. Desafiante. La voz del dron emitió un conteo regresivo. 5, 4, 3. El aire vibraba. La arena temblaba. Sara se preparaba para lanzarse otra vez. Lyra respiraba entrecortado, como si cada segundo pudiera ser el último. 2, 1. Mateo finalmente dio un paso adelante, colocándose junto a Sara. Yo decido pelear. Y en ese instante, justo antes de que el primer rayo cayera sobre ellos, el mercado entero pareció contener el aliento. Porque todo estaba a punto de romperse.
El cielo nocturno del desierto estaba cubierto por nubes rojizas que reflejaban la luz de un sol moribundo. Mateo, Sara y Lira se habían refugiado en una cueva entre acantilados de roca quemada. La entrada era estrecha y solo permitía que una persona pasara a la vez, lo que les daba cierta seguridad contra los drones y los cazadores que aún podían seguirlos. El silencio reinaba, roto únicamente por el eco del agua que caía de la pequeña filtración en una roca cercana. Mateo encendió un pequeño fuego con restos de madera seca y metal que había encontrado cerca. La llama iluminó los rostros de las dos alienígenas. Lira se sentó cerca del borde del fuego, abrazándose a sí misma, mientras Sara permanecía de pie, vigilante, con las alas aún tensas por la acción reciente. Cada uno respiraba con cuidado, como si cualquier sonido pudiera delatar su presencia. Lira miró la botella de agua que Mateo había llenado para ellas y la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro sagrado. Sus dedos temblaban ligeramente, y Mateo notó la fragilidad en su postura. Se sentó frente a ella y sostuvo la botella para que bebieran juntos. Cuando Lira llevó la primera gota a sus labios, sus ojos se encontraron con los de Mateo, y por un instante todo lo demás desapareció: el desierto, los drones, la guerra por el agua. Solo existían ellos y la chispa de humanidad que ella transmitía. Sara bajó la mirada, aparentemente indiferente, pero Mateo notó el leve temblor de sus alas y el parpadeo más rápido de sus ojos dorados. Había un cuidado sutil, un gesto que mostraba preocupación por ambas. Él comprendió entonces que, detrás de la armadura y la fuerza, había un corazón capaz de sentir. Nunca había visto agua como esta, murmuró Lira con un hilo de voz. En nuestros mundos, casi toda está contaminada, o controlada. Mateo sonrió con suavidad. Es mi pozo. Lo cuidé toda mi vida. Por eso sigo aquí, incluso cuando todo lo demás se perdió. Lira apoyó la cabeza en su hombro sin pedir permiso. Mateo sintió como su corazón se aceleraba y un calor desconocido recorrió su pecho. Sara, al notar la cercanía, dio un paso atrás, pero no se fue. Se quedó cerca, vigilante, pero con una mirada que mostraba un respeto silencioso por aquel vínculo que nacía entre Mateo y Lira. Es raro, dijo Mateo, bajando la voz. Nunca pensé que alguien vendría de tan lejos, arriesgando todo, solo por agua. Lira suspiró, entrelazando sus dedos con los de él. La sensación era intensa, casi dolorosa. Mateo podía sentir cada latido, cada respiración compartida. Había algo en su mirada que decía más que cualquier palabra: confianza, miedo, esperanza, necesidad de protección y, quizás, algo más que ambos no se atrevían a nombrar aún. Sara finalmente se sentó un poco más lejos, cruzando las piernas, pero sin apartar la vista de ellos. Mateo entendió que su compañera estaba aprendiendo a aceptar que, aunque fuera dura y guerrera, también podía confiar en los demás. Algo estaba cambiando en la dinámica de aquel trío. El fuego chisporroteó, lanzando sombras danzantes sobre las paredes rocosas. Mateo decidió compartir un poco de la historia de su pozo, de cómo sus padres habían construido cada canal, cada bomba, cada filtro. Lira escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y Mateo sintió que su relato, lleno de recuerdos y nostalgia, fortalecía el vínculo entre ellos. En un momento, Lira apoyó la frente contra la de Mateo, y él la abrazó suavemente, sin prisas, dejando que la tensión de las últimas horas se disolviera. Sara los observaba en silencio, pero dentro de ella, algo se suavizó. Tal vez no lo admitiría nunca, pero aquella escena despertaba emociones que había mantenido dormidas durante demasiado tiempo, algo parecido a la ternura, algo que no podía mostrar abiertamente, pero que la conectaba con la humanidad de Mateo y la vulnerabilidad de Lira. La noche avanzó, y la conversación fluyó hacia recuerdos, anhelos y miedos. Se dieron cuenta de que, pese a venir de mundos distintos, compartían el mismo instinto de supervivencia, la misma necesidad de protección y la misma capacidad de sentir amor y miedo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio los acercaba más, construyendo una intimidad inesperada en medio del desierto hostil. El último rayo de luz desapareció, dejando la cueva en penumbras. Solo el fuego y la respiración compartida marcaban el ritmo de aquella noche. Mateo sostuvo las manos de ambas, sintiendo que aquel momento no era solo descanso, sino una promesa silenciosa: pase lo que pase al amanecer, ninguno de ellos estaría solo. Y en la quietud de la noche, bajo el resplandor rojizo que se filtraba entre las piedras, los tres comprendieron que lo que habían compartido en pocas horas podría cambiarlo todo. No solo su destino inmediato, sino la forma en que enfrentarían juntos cualquier amenaza, cualquier adversidad, cualquier oscuridad que se avecinara.
El amanecer rompió con un resplandor dorado que iluminó la arena roja del desierto, pero no trajo calma. Los rastros que habían dejado durante la noche habían sido detectados, y el sonido de motores y pasos resonaba a lo lejos. Mateo se levantó de un salto, con Lyra y Sara detrás, atentos a cada movimiento. La cueva que los había protegido ahora se sentía demasiado pequeña, demasiado vulnerable. Un grupo de cazadores emergió entre las dunas, sus armaduras brillando al sol y sus armas listas para disparar. Sus ojos brillaban con hambre de recursos, y su lenguaje era un rugido mecánico que mezclaba órdenes y amenazas. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero al mirar a Sara y Lyra, vio en ellas la misma determinación que lo impulsaba a luchar. No podemos retroceder, dijo Mateo, apretando la lanza que llevaba consigo desde el mercado. No ahora. Sara asintió, desplegando sus alas mecánicas con un sonido metálico que cortaba el aire. Cada movimiento suyo era calculado, como si su cuerpo fuera un arma viva. Lyra se adelantó, con movimientos fluidos, casi danzando entre la arena. Sus dedos rozaban el suelo, dejando una estela azulada que brillaba al contacto con la luz del sol. Cada paso suyo era un salto de elegancia letal. Los primeros disparos silbaron sobre ellos. Mateo se lanzó hacia un lado, clavando la lanza en la arena y levantando un escudo improvisado con un fragmento de metal que había encontrado. Los cazadores no esperaban que un humano armado solo con ingenio y coraje se enfrentara a ellos, y eso le dio unos segundos valiosos. Sara saltó sobre el primero de los atacantes, sus garras metálicas atravesando la armadura con un estruendo que hizo que el resto dudara. Lyra se movía como una sombra, esquivando ataques, contraatacando con golpes precisos que desarmaban sin matar, pero que eliminaban rápidamente a los enemigos más cercanos. La arena se levantaba en remolinos, mezclando polvo y destellos de armas mientras los tres formaban un núcleo de defensa imposible de ignorar. Mateo se vio enfrentado a un cazador más grande, con un brazo mecánico que podía aplastar cualquier cosa. Respiró hondo, recordó la fuerza de su padre y la determinación de su madre. Con un movimiento rápido, esquivó el golpe, se aferró al brazo metálico del atacante y lo hizo caer sobre la arena. Cada instante estaba cargado de peligro, pero también de adrenalina pura. Su cuerpo y mente trabajaban como uno solo. Sara giró en el aire, atacando a un grupo de enemigos que avanzaba desde la izquierda. Sus alas produjeron un sonido que era casi un rugido, desviando proyectiles y creando un escudo momentáneo de viento y metal. Lyra, en cambio, aprovechó la confusión para acercarse a Mateo, protegiéndolo y guiándolo hacia un punto más alto de la arena. Desde allí, podían ver toda la extensión del ataque y planear su siguiente movimiento. Uno de los cazadores logró acercarse demasiado y disparó una ráfaga directa hacia Mateo. Sin pensar, Lyra se lanzó, empujándolo fuera de la línea de fuego. Sus cuerpos chocaron y rodaron sobre la arena. Mateo la miró sorprendido, pero ella solo le dio un gesto de determinación y continuó su defensa. Aquella acción silenciosa transmitía más que palabras, confianza absoluta, compromiso mutuo. El combate parecía interminable. La arena estaba marcada por surcos de pisadas, metal retorcido y destellos de luz. Mateo, Sara y Lyra luchaban juntos, cada movimiento coordinado como si lo hubieran ensayado toda la vida. La tensión era máxima, y la adrenalina les permitía ignorar el cansancio que ya comenzaba a morder sus músculos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el último cazador cayó sobre la arena, y un silencio pesado llenó el desierto. El sol ya estaba alto, y el polvo comenzaba a sentarse, dejando ver los cuerpos y armas dispersos. Mateo respiraba con dificultad, pero había una satisfacción silenciosa en su mirada. Habían sobrevivido. Pero sabía que no sería la última vez que enfrentarían algo así. Sara bajó de un salto, sus alas emitieron un crujido de advertencia, pero no mostró debilidad. Lyra se apoyó en Mateo, agotada, con la respiración entrecortada. Él la sostuvo con firmeza, consciente de que la conexión que habían comenzado la noche anterior ahora se había reforzado con sangre, miedo y triunfo compartido. El desierto los rodeaba, vasto, implacable y silencioso. Pero por primera vez, Mateo comprendió que no estaban solos. Juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Y mientras observaba a Sara y Lyra, supo que la lucha por el agua era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que los uniría más allá del peligro inmediato. El desierto parecía más inmenso después de la batalla. La arena, aún caliente bajo el sol, cubría las huellas de sus enemigos y ocultaba los rastros de su paso. Mateo caminaba junto a Sara y Lyra, con el corazón latiendo con fuerza, mientras seguían el rastro de los cazadores caídos.
No buscaban venganza, buscaban respuestas. Algo en la forma en que los atacantes se movían y en los objetos que dejaron atrás indicaba que el peligro que enfrentaban era solo una parte de algo mucho más grande. Entre los restos de uno de los cazadores, Mateo descubrió un pequeño mapa enrollado, protegido dentro de un cilindro metálico. Al desplegarlo, la luz del sol reveló símbolos antiguos y un camino subterráneo marcado con un círculo oscuro. Lyra lo observó con atención, el pulso acelerado. Su respiración era irregular, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Esto no es un mapa cualquiera, murmuró. Reconozco estos símbolos. No pertenecen a ningún territorio conocido. Son marcas de advertencia. Sara asintió lentamente, la mandíbula tensa. Sus ojos dorados reflejaban la sombra de un recuerdo que no quería compartir. Nadie había usado esos símbolos en siglos, y los pocos que lo hicieron habían desaparecido sin dejar rastro. La presencia de aquel mapa significaba que algo poderoso y peligroso los estaba observando, siguiendo cada movimiento desde las sombras. Mateo frunció el ceño. ¿Advertencia de qué?, preguntó, con un nudo en la garganta. ¿Qué clase de peligro puede ser más grande que los cazadores que nos atacaron? Lyra sostuvo la mano de Mateo y le transmitió una urgencia silenciosa. No podemos hablar mucho, dijo. Si lo hacemos, podrían encontrarnos incluso antes de llegar. Debemos mantenerlo en secreto. Debemos avanzar, pero con cuidado. El trío descendió hacia el lugar señalado en el mapa. El camino se transformó en un túnel estrecho, oscuro y húmedo. La luz del sol desapareció detrás de ellos, dejando solo sombras que parecían moverse con vida propia. Cada paso era un recordatorio de que estaban entrando en un territorio desconocido y que la oscuridad podía ocultar enemigos invisibles. La humedad impregnaba sus ropas, y un olor metálico, mezclado con algo más antiguo, llenaba el aire. Mateo sentía como su instinto de supervivencia se agudizaba con cada metro avanzado. Sus dedos rozaban las paredes del túnel, buscando puntos de apoyo, mientras su mente trataba de descifrar la sensación de peligro que emanaba de la piedra. Sara avanzaba delante, con las alas parcialmente desplegadas, tocando cada pared con cuidado. Cada gesto suyo era calculado, mostrando experiencia y conocimiento de lo que podía acechar en la oscuridad. Mateo comprendió que ella había enfrentado peligros mucho mayores antes de conocerlos, y que su aparente frialdad no era indiferencia, sino preparación. Lyra se mantenía cerca de Mateo, sus ojos azul pálido reflejando la luz tenue que llevaban consigo. Cada sonido que provenía del túnel los hacía tensarse, y cada sombra proyectada por la lámpara portátil parecía moverse con intención. Nadie habló durante varios minutos, el silencio era pesado y lleno de significado. Cuando llegaron a la cámara central marcada en el mapa, el aire cambió. La temperatura descendió y un pulso extraño recorrió la roca bajo sus pies, como si el túnel mismo respirara. Mateo observó con atención, un pozo de agua cristalina se alzaba en el centro de la cámara, pero no era un pozo común. La superficie vibraba suavemente, y la luz que emergía del parecía contener una inteligencia, como si los estuviera evaluando. Lyra retrocedió un paso y murmuró, no es natural, el agua nos está mirando. Sara colocó una mano sobre el brazo de Mateo, deteniéndolo. Sus ojos dorados brillaban intensamente. Hay reglas aquí que debemos respetar, dijo con voz firme pero baja. No sabemos lo que guarda este lugar ni cómo reaccionará si nos movemos de manera equivocada. El corazón de Mateo latía con fuerza. Cada fibra de su ser le decía que aquel pozo no solo era una fuente de agua pura, sino un guardián, un testigo de secretos que se remontaban siglos atrás. Todo el riesgo, toda la lucha, toda la supervivencia habían convergido en aquel punto. Y ahora, frente a él, estaba la elección más difícil, avanzar, tocar la superficie, arriesgarlo todo, o retroceder y perder la oportunidad de descubrir la verdad. El silencio se rompió con un sonido extraño, un murmullo líquido que parecía susurrar nombres antiguos y advertencias olvidadas. Mateo sostuvo la mano de Lyra con fuerza, y Sara colocó una mirada protectora sobre ellos. Cada uno sentía la misma mezcla de fascinación y terror. Sabían que cruzar aquel umbral significaba aceptar un precio. No solo el de la vida, sino el del conocimiento, la lealtad y la fe en lo desconocido. Y en la oscuridad de la cámara subterránea, rodeados de ecos antiguos y de la vibración del pozo, los tres comprendieron que lo que estaban a punto de enfrentar cambiaría para siempre no solo su destino, sino el de todo lo que habían conocido. El túnel descendía más profundamente de lo que Mateo había imaginado. Cada paso resonaba como un golpe en el silencio absoluto, y el eco parecía multiplicarse,
creando voces que no estaban allí. El aire era pesado, húmedo, y olía a minerales antiguos mezclados con algo indefinible, un aroma que hacía que cada respiración fuera un recordatorio de que estaban en un lugar prohibido. Sara avanzaba delante, sus alas metálicas desplegadas ligeramente para equilibrarla sobre el suelo irregular. Cada movimiento suyo era preciso, calculado, como si el túnel mismo le ofreciera resistencia. Lyra caminaba a su lado, las manos temblorosas, pero su mirada fija en Mateo transmitía una confianza silenciosa. Sabía que juntos podrían enfrentar lo desconocido, aunque el miedo se arremolinara en sus entrañas. El pozo estaba cerca. Mateo podía sentir la vibración sutil que recorría la roca bajo sus pies, un latido que parecía sincronizarse con su propio corazón. Algo vivía allí, algo inteligente, algo que los evaluaba. Cada segundo que avanzaban hacía que el aire se volviera más denso, y el silencio más pesado. No había eco de vida humana, pero la sensación de ser observados era abrumadora. No se acerquen demasiado, susurró Sara. No sabemos qué clase de defensa tiene esto. Lyra tomó la mano de Mateo y la apretó con fuerza, su piel fría contrastando con el calor que recorría su brazo. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y determinación, y su presencia le dio a Mateo un valor que él mismo no sabía que tenía. Cuando finalmente llegaron a la cámara central, la luz del cristal azul que emanaba del pozo iluminó sus rostros, revelando expresiones de asombro y cautela. El pozo estaba contenido por un borde de piedra negra pulida, con símbolos antiguos grabados que parecían moverse bajo la luz. El agua vibraba, como si respirara, y ondas invisibles recorrían la superficie en un patrón hipnótico, evaluando cada movimiento que ellos hacían. Mateo dio un paso adelante, consciente de que cada movimiento podía ser decisivo. Sentía que algo dentro del pozo estaba vivo, observándolo, analizando sus intenciones. Lyra colocó una mano sobre su brazo, una advertencia silenciosa para no precipitarse. Sara se adelantó un paso y emitió un sonido bajo, un murmullo que parecía dialogar con las sombras de la cámara. El pulso del pozo aumentó. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Cada fibra de su ser le decía que aquello no era solo un recurso, sino un guardián, un ente consciente capaz de percibir su miedo, su determinación, y quizá incluso su corazón. Lyra retrocedió un paso, la respiración entrecortada, mientras una sombra surgía de la oscuridad detrás de ellos, moviéndose con lentitud y deliberación. Mateo giró, pero no vio nada, solo un vacío que parecía tragarse la luz. Algo nos está observando, dijo Lyra, con la voz apenas audible. Sara no respondió con palabras, pero sus ojos dorados brillaban con alerta máxima. La tensión aumentó, como si la cámara misma estuviera conteniendo el aliento. Mateo dio otro paso, esta vez más seguro, con la mano extendida hacia la superficie del agua. Sintió como la vibración del pozo aumentaba, y un murmullo líquido llenó la cámara, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No nos da miedo, susurró Mateo, más para sí mismo que para los demás. Venimos a protegernos y a sobrevivir. El agua respondió con un pulso más fuerte, y las ondas sobre su superficie parecieron formar patrones reconocibles, símbolos que Mateo no comprendía del todo, pero que intuía como una especie de prueba. Lyra lo miró, los ojos brillantes y temblorosos, y Mateo comprendió que aquel instante los marcaría para siempre. Estaban frente a algo que no solo probaba su valentía, sino también su unidad, su confianza y su vínculo. Una sombra emergió nuevamente, esta vez desde la profundidad del pozo, y por un instante, Mateo sintió que sus mentes se conectaban con la entidad líquida. No había agresión todavía, solo un reconocimiento. Y entonces entendió que aquel pozo no era enemigo ni aliado, era juez, y su futuro dependía de cómo respondieran a sus pruebas. Sara dio un paso adelante, colocando una mano sobre el borde del pozo, y Mateo, con Lyra a su lado, sintió que los tres estaban unidos por algo más grande que ellos mismos. Sus destinos, sus vidas y la supervivencia del agua pura estaban ahora entrelazados con ese ente que respiraba bajo la piedra negra. La oscuridad no era enemiga, pero tampoco era amiga, era un espejo de sus propios temores y esperanzas, y el verdadero desafío apenas comenzaba. El pulso del pozo se calmó lentamente, como si evaluara que Mateo, Lyra y Sara habían demostrado su determinación y unidad. La sombra que los había observado desde las profundidades se desvaneció gradualmente, dejando solo un silencio solemne en la cámara. La luz azul del agua se intensificó, bañando sus rostros y revelando un resplandor cálido que parecía prometer algo más que supervivencia, esperanza. Mateo respiró hondo, sintiendo como la tensión que había acompañado cada paso de su viaje comenzaba a deshacerse.
Lyra apoyó la cabeza en su hombro, y esta vez no hubo miedo ni duda en sus ojos, solo confianza plena. Su mano se entrelazó con la suya, y Mateo comprendió que aquel vínculo que habían formado en las horas de peligro ahora era inquebrantable. Sara permaneció a su lado, sus alas parcialmente extendidas pero relajadas. Aún con su carácter firme, una expresión de alivio y orgullo cruzó su rostro. Durante semanas, había vivido solo para la supervivencia y la lucha, pero ahora, ante ellos, entendía que podían existir momentos de paz y triunfo. El agua del pozo dejó de vibrar y descendió a una calma cristalina, reflejando la luz de manera que iluminaba la cámara por completo. Mateo se acercó y sumergió sus manos en la superficie, sintiendo un frescor revitalizante que recorría su cuerpo. Lyra imitó su gesto, y al tocar el agua juntos, una corriente de energía recorrió sus cuerpos, como si el pozo mismo reconociera su valentía y les otorgara una recompensa silenciosa. «Es increíble», susurró Lyra, con la voz temblando de emoción. «Nunca había sentido algo así, ni siquiera en nuestros mundos». «No es solo agua», dijo Mateo. «Es esperanza. Y ahora es nuestra responsabilidad protegerla». Sara se inclinó, tocando también la superficie, y por primera vez permitió que la emoción que había mantenido contenida se mostrara. Sus ojos dorados brillaban con un calor que Mateo y Lyra entendieron como aceptación y unión. El triángulo que formaban no era solo de supervivencia, era un vínculo profundo, nacido del peligro y la confianza, sellado por la lucha y el respeto mutuo. Cuando salieron de la cámara, el sol comenzaba a iluminar el desierto con una luz dorada y cálida. La arena ya no parecía hostil, sino viva, reflejando la nueva esperanza que se desplegaba ante ellos. Mateo miró a su alrededor, y por primera vez en semanas, no sintió miedo ni soledad. Su pozo seguía intacto, protegido por ellos, pero también por un vínculo más grande que él mismo. Lyra se acercó a él, y esta vez su cercanía no era solo necesidad, sino amor. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas y de futuro. Mateo respondió con igual ternura, sintiendo que cada lucha y cada miedo habían valido la pena para llegar a ese momento. Sara los observó, y aunque su expresión era más seria, Mateo notó que sonreía de manera discreta. Aquel gesto era suficiente para entender que la paz también podía incluirla a ella. Por primera vez, la guerrera que había vivido para la batalla podía sentirse segura y aceptada en algo más grande que la lucha, una familia formada en la adversidad. Juntos, los tres regresaron al pozo. Mateo lo cubrió parcialmente para protegerlo de miradas ajenas, mientras Sara y Lyra ayudaban a reforzar los alrededores. Cada gesto era parte de un ritual silencioso, un acto de cuidado que demostraba que habían aprendido a valorar más que la supervivencia inmediata. Habían aprendido a cuidarse mutuamente y a proteger lo que era verdaderamente valioso. El desierto ya no parecía un lugar desolado y peligroso. Con la luz del sol reflejada en la arena roja y el pozo brillante, Mateo comprendió que aquel lugar, que una vez había sido solo un refugio solitario, ahora era un hogar compartido, lleno de vida, esperanza y amor. Lyra se apoyó en Mateo y susurró: «Nunca pensé que encontraría algo así en medio del desierto». Mateo la abrazó, mirando también a Sara: «Ni yo. Pero juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». El viento soplaba suavemente, como una caricia sobre la arena, llevando consigo la promesa de días tranquilos y aventuras compartidas. El pasado de dolor y lucha quedaba atrás. Lo que venía era un futuro brillante, lleno de posibilidades, amor y unión. Y mientras el sol se alzaba en el horizonte, bañando todo con luz dorada, los tres comprendieron que no solo habían sobrevivido, habían renacido.